Muchos piensan que las carillas son la mejor manera de conseguir una sonrisa bonita rápidamente, pero aquí es donde se esconde el error más peligroso. Porque muchos creen que las carillas son solo cosméticas y que cualquiera puede obtener una sonrisa de Hollywood sin inconvenientes. En realidad eso es un error bastante grave. Para empezar, vamos a dejar claro que la colocación de carillas es, ante todo, un procedimiento médico en el que te liman parcialmente los dientes y encima colocan unas cubiertas especiales, esas mismas carillas. Con las carillas no solo puedes cambiar radicalmente tu sonrisa, sino que también puedes empeorar mucho tu calidad de vida. Si abordas este tema de forma incorrecta, hay contraindicaciones claras para colocar carillas. Vamos por partes. La carilla va sobre el esmalte, pero aunque sea delgado, sí se pueden poner carillas. Muchos piensan que si tienen el esmalte adelgazado o un desgaste excesivo, en esos casos clínicos no se pueden colocar carillas. Eso no es cierto, es un error. El desgaste excesivo suele deberse a una patología de la mordida. Es decir, cuando desde el principio tienes una mordida incorrecta y la carga masticatoria se distribuye de manera desigual en la superficie de tus dientes, después de un tiempo la resistencia de esos dientes se agota. Se agota precisamente de tal manera que ocurre el desgaste del esmalte, es decir, se adelgaza y queda expuesta la siguiente capa del diente, el llamado dentina, que provoca una mayor sensibilidad a los estímulos externos. Imagina que durante años has vivido con una mordida incorrecta. Como resultado, el esmalte se desgastó más, los dientes se hicieron más pequeños y se perdieron las cúspides de los molares. Vas con el ortodoncista, quien corrige tu mordida y coloca los dientes, pero aún así no logras un cierre apretado. Esto no sucede precisamente porque el esmalte simplemente está desgastado y no existe ese contacto. En estos casos, usualmente se ofrece rehabilitación completa con carillas. Esto es cuando se colocan carillas de cerámica en todos los dientes, incluso en los molares. Son las mismas carillas. Gracias a ellas podemos devolver ese mismo volumen de esmalte de manera artificial, por supuesto usando carillas de cerámica, lo que permitirá cerrar y restaurar la densidad del contacto entre tus dientes. Primero eso. Segundo, una carilla es una incrustación de cerámica. Será una especie de aislante adicional para tu diente que lo protegerá del factor irritante, de ese mismo ambiente externo agresivo, como lo caliente o lo frío, y así eliminar la sensibilidad aumentada. Otro mito es una enfermedad llamada bruxismo. Usted duerme aparentemente en total calma, pero sus músculos masticatorios empiezan a contraerse con un esfuerzo colosal. Los músculos masticatorios, los más fuertes del cuerpo, ejercen gran presión sobre los dientes. Y al final, si colocamos carillas, existe la posibilidad de que en el momento de ese fuerte apretón de los dientes puedan ocurrir ciertas fracturas. Correcto, por supuesto que es correcto, pero aquí también hay que entender que primero se debe tratar el bruxismo en sí. Es decir, en este caso, la carilla es una contraindicación relativa. Si usan una férula especial de descarga nocturna que deben ponerse cada noche antes de dormir para aislar sus dientes de la carga excesiva. Entonces, en esos casos, la colocación de carillas es totalmente posible. Otro mito es el de la caries. Parecería que si un diente tiene caries, supuestamente no se le puede colocar una carilla. Por supuesto, no se puede en la forma en que ustedes se lo imaginan. Es decir, ninguno de los dentistas, bueno, digamos de los dentistas competentes lo hará. No pondrán una carilla en un diente con caries. Podemos eliminar los tejidos cariados de la superficie del diente simplemente cubriéndolo con un material de obturación. Es decir, tratar el diente con caries y después cubrir ese diente sin problema alguno con una carilla y no pasará nada malo. En ciertos casos, si la caries no es profunda, incluso durante la preparación al trabajar el diente para la carilla, en ese proceso eliminamos el tejido dental con caries y colocamos la carilla sin problemas. Esa restauración les va a durar igual que si fuera en un diente que no tiene caries. La caries no es una contraindicación para colocar una carilla, pero solo en los casos en que el daño al diente no supere, digamos, el 50%.
Porque si el diente, por ejemplo, está tan dañado que la caries ha destruido el 60 o 70% del tejido dental, en esos casos ya no es posible. Sería una corona, no una carilla. Debido a que eliminamos el tejido dañado del diente, simplemente quedará muy poco y básicamente no tendremos suficiente superficie para fijar la carilla. Ahora pasamos directamente a las verdaderas contraindicaciones. Uno de los factores importantes son los problemas periodontales. ¿Qué son los problemas periodontales? Son enfermedades de las encías, sangrado excesivo, periodontitis, gingivitis, es decir, un ambiente inflamado, encías inflamadas con mucho sangrado y ciertas molestias. En esos casos, si empezamos a colocar carillas, existe la posibilidad de que esos procesos inflamatorios puedan empeorar. Y para poder colocar carillas a un paciente que tiene problemas periodontales, primero es necesario resolver esos problemas. Vas con el periodoncista para tratar el ligamento periodontal. Y solo después de que recibamos la autorización y el permiso de tu dentista periodoncista, podemos hablar de colocar carillas. Otro punto importante es que frecuentemente la unión entre la carilla y el diente queda bajo el borde de la encía. Y si esa encía está inflamada, como consecuencia puede reducirse la vida útil de tu carilla, porque debajo de esa capa de encía donde ocurre la unión entre la encía y el diente, ahí pueden acumularse microorganismos. Al final podemos tener recaídas y complicaciones como encía hinchada e inflamada, no estará bien. Y verse y sentirse, también hay una contraindicación seria. Como mencioné, las patologías de la mordida pueden ser muy diferentes. Hay mordida profunda, mordida mesial y también patologías leves de la mordida. Cuando simplemente hay un apiñamiento de los dientes, la oclusión dental es correcta, pero los dientes de la arcada están desalineados. Es decir, están torcidos o tienen alguna inclinación específica hacia un lado u otro. Si la patología no es grave, las carillas pueden corregir la mordida hasta cierto punto. Esto se debe a que cuando preparamos el diente, es decir, lo tratamos, podemos darle una inclinación nuevamente en una u otra dirección, dependiendo de hacia dónde necesitamos cambiar la posición del diente. Pero esto solo es posible en casos menores y resulta que con carillas incluso se puede corregir un poco. Pero si tienes lo que se llama una mordida cruzada, cuando el cierre de los dientes no es correcto y, por ejemplo, algunas cúspides caen sobre el borde cortante o sobrecargan algún diente, debido a que la carga en esa zona, ya sea del lado derecho o izquierdo, es mayor que en el otro, en esos casos, si te pones carillas al cabo de 1 año o 2, empezarás a tener fracturas, desprendimiento de esas carillas y varios problemas. ¿Es bastante alta? Y normalmente cuando vienen los pacientes y veo, por ejemplo, durante la consulta que tienen una patología de mordida, ellos vienen con la solicitud de una sonrisa de Hollywood. Quiero dientes tan blancos como la nieve, me piden carillas, pero les respondo que no las pondré en su caso. Porque primero, para hacer eso y para que funcione en su caso, debe durar 10 o 15 años y verse bonito. Debe pasar por tratamiento con el ortodoncista. También les explicaré por qué, muy a menudo, la patología de la mordida, además de todo esto, se acompaña de que la posición de los dientes en la estructura ósea tampoco es correcta. Por ejemplo, el colmillo del lado izquierdo puede estar mucho más arriba en la encía que el colmillo del lado derecho. Al poner carillas no se modifica la posición de los dientes, solo su aspecto. Serán bonitos, blancos y con la misma estructura, pero su posición diferente hará que tengan distintos tamaños. O sea, de este lado el colmillo será más grande y de este lado será más pequeño. Entonces, cuando vas con el ortodoncista puede insertar los dientes en la estructura ósea, es decir, puede colocarlos más profundo o al contrario, hacer que sobresalgan en algún lugar. Gracias a esto, el resultado final después de colocar las carillas será mucho más estético si el paciente antes pasó por un tratamiento de ortodoncia. Para decirlo en palabras sencillas, imaginemos que empiezas a pintar una cerca torcida con una pintura bonita. Sí, puede que se vea bonita, fresca y moderna, pero en realidad seguirá estando torcida. Pero si primero enderezas la cerca y luego la pintas, será mucho más estético. Una de las contraindicaciones importantes es cuando el diente está muy dañado. De hecho, eso es una contraindicación. ¿Por qué la carilla solo se coloca en la superficie frontal del diente, es decir, en la zona estéticamente importante que es visible para los demás? Y para que podamos fijar la carilla es una estructura de cerámica que se adhiere directamente a la superficie del esmalte mediante un adhesivo.
Es decir, si el diente ya no tiene esmalte, ya no es una carilla, sino que es una corona o una semicorona. Entonces, si el diente está muy dañado, si queda muy poca superficie, físicamente no podemos colocar una carilla en ese diente. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar como otra contraindicación el llamado turismo dental. O también las clínicas muy baratas y populares donde te ofrecen hacerte una carilla de manera rápida y de inmediata, aquí y ahora. Por ejemplo, tuve una paciente que vino conmigo y me dijo: escuche doctor, quiero ponerme carillas, necesito una sonrisa de Hollywood, dígame por favor. En primer lugar, la pregunta más importante que a todos les preocupa es cuánto va a costar, lo entiendo. Y el segundo punto es el plazo, qué tan rápido puede hacerse. Bueno, sobre el costo ya les dimos una idea, sobre los plazos mencioné el estándar, pues en promedio es un mes. Esto implica varias visitas, por lo general son 4 visitas con pruebas, correcciones y por supuesto la fijación. ¿Para qué? Como respuesta recibí una queja de que supuestamente su amiga fuese a China por turismo dental y le colocaron carillas literalmente en 2 días. Y esas carillas las fabricaron ahí mismo en el consultorio usando un equipo especial. Incluso recibí un comentario negativo que decía: ajá, ustedes no tienen eso, solo no saben hacerlo, pero no es así. Explicaré que la fabricación de carillas es un proceso tecnológico y complejo. Lo que se fabrica aquí y ahora y se coloca de inmediato en realidad no es una carilla. Es un nombre comercial, carilla para ustedes, pero tecnológicamente se fabrica de forma muy diferente. Es un aparato especial llamado CEREC, donde se inserta un bloque especial y los motores cortan la forma, que el doctor, no el técnico dental, diseña. El dentista en el programa crea esta forma como él la ve para que esté, digamos, estéticamente integrada en tu sonrisa. Pero al mismo tiempo, el teñido de la superficie, entre comillas, de la carilla y del diente, la aplicación de algunas formas anatómicas, bordes de corte y demás, ocurre automáticamente gracias al mecanismo que procesa todo este material original. O sea, resulta que el factor humano aquí está presente al mínimo. Pero ¿cómo se hace una carilla verdadera? Para fabricar una carilla verdadera, el paciente llega al consultorio, se le realiza una impresión o escaneo diagnóstico para obtener un modelo de sus dientes y se toman fotografías para analizar sus características anatómicas. Y es que cuando seleccionamos el tamaño de los dientes, y las carillas de hecho son precisamente la forma anatómica de los dientes, nos guiamos por las características anatómicas como la ubicación de la línea pupilar, el ancho de la sonrisa y los corredores bucales. Bueno, hay muchísimos matices diferentes que es necesario transmitirle al técnico dental, al técnico que va a fabricar la carilla. Así que el técnico dental comienza a fabricar la carilla de cerámica. A la vez, estas fisuras anatómicas y particularidades del diente aplican de forma individual para usted. El borde cortante y translúcido, cierta curvatura en algún punto, añadir en otro. Ningún aparato ni ningún mecanismo puede tener en cuenta el volumen de todo esto simplemente porque una máquina con un programa cargado solo va a tallar esto a partir de un producto ya hecho. Es un trabajo artesanal que se hace individualmente para usted, para su sonrisa y para sus características anatómicas. No es simplemente una estampación estandarizada que se produce en masa, se pega y solo depende del color. Le parece que tiene una carilla increíble porque es súper blanca, pero la estética de las carillas no radica solo en que sean blancas. Podemos hacerle un diente gris, marrón, rosado o con manchas. El color no es problema. El punto clave son las características anatómicas y la singularidad, para que al sonreír sus dientes no parezcan de caballo ni demasiado grandes y encajen con su sonrisa y forma de cabeza. Pero precisamente hacer unos que sean imperceptibles y que los demás simplemente le digan qué sonrisa tan bonita tiene, dirán qué dientes tan blancos tienes. Ahí está la individualidad y particularidad. Y ese tipo de trabajos no se pueden hacer en un día o dos, eso lleva tiempo. La fabricación de una carilla dental por un técnico puede durar hasta 2 horas. Todo tranquilo, aún faltan algunos retoques. En general, donde les ofrecen algo rápido, bonito y barato, deben entender que eso simplemente no existe en la vida real. En odontología y otros campos, lo rápido, barato y de calidad no existe. Es solo una fantasía. O eligen esa opción o lamentablemente eligen una que es más costosa y tardada, pero realmente de calidad, confiable y estética. Bueno, déjeme hacer un resumen.
Si realmente quieren una sonrisa bonita, una sonrisa de Hollywood, entonces por favor elijan como principal valor no el precio, sino la calidad del trabajo del médico. Porque las carillas son algo bastante costoso y requieren no solo una inversión financiera a largo plazo, sino también un enfoque profesional adecuado para que esto les sea útil y no dañe sus dientes ni la cavidad bucal. Entonces, cuando vayan a elegir a su médico, háganlo basándose en recomendaciones. Asegúrense de pedirle fotos de sus trabajos de antes y después. Todo dentista moderno que coloque carillas realiza ese tipo de trabajos. No solo para nosotros, también para los técnicos dentales tomamos fotos de los pacientes para mostrar lo que buscamos lograr. Así que asegúrense de pedir fotos del antes y después y también pregunten si el doctor trabaja con aumento, porque la carilla es un procedimiento poco invasivo que requiere habilidades manuales muy altas y lo más importante, requiere un nivel de precisión y minuciosidad que es imposible sin trabajar con aumento. El doctor debe tener un microscopio o unos binoculares, que son unos lentes especiales con aumento, para poder ver esas transiciones finas entre la carilla y tu diente, para que la unión sea lo más correcta posible y en el futuro no haya ningún problema. Si te guías por estos factores y no por el precio, obtendrás la solución correcta y estética para tu sonrisa. Y si en este caso eliges realmente como valor el profesionalismo del doctor y su equipo, el técnico dental, y no el precio, obtendrás el resultado más estético posible. Eso es uno, y el resultado más duradero en cuanto a vida útil, eso es dos. Y lo más importante, cada día, al mirarte en el espejo, podrás disfrutar el hecho de que te atreviste a hacerlo. Porque precisamente para eso quieres ponerte carillas, para alegrarte y gustarte a ti mismo, y eso es importante. No deberías ahorrar en esto y definitivamente no deberías ir a China ni a ningún otro lugar persiguiendo carillas baratas.